60, Carilla B, en el primer renglón de los anchos, las últimas 4 palabras. Emra nos plantea ahora una nueva duda con respecto al Korban Pesach. Y dice así, y vaya lehum, preguntaron lo siguiente en el Bet HaMidrash. Pesach se shacható beshiar yemot hashana beshinui be'alim. Korban Pesach, como en el caso anterior, el último que estudiamos en la clase anterior, que fue realizado en el resto del año, no en el 14 de Nisan, sino aquel animal que fue consagrado para Pesach, y pasado el 14 de Nisan o previo al 14 de Nisan, lo estamos ahora degollando en el Bet HaMikdash. Pero lo estamos haciendo beshinui be'alim, para otra persona, no para el dueño original que consagró el Korban Pesach. Mahu, ¿cómo va a ser el din? Shinui be'alim que shinui kodesh dame, machshirle, cambiar de dueño es como cambiar el nombre del Korban de la ofrenda, es decir, así como una persona tiene el inconveniente de cambiar el nombre de la ofrenda, no puede uno pasarlo de una ofrenda de olá a shelamim, de ofrenda íntegra a de armonía, etc. Así también, cuando uno cambia de un nombre a otro nombre de dueños, de Reubén a Shimón, también es un inconveniente, pero va a ser kasher umachshirle, ya que la Mishnah nos enseña al comienzo del tratado de Zebahim, que si bien nosotros no podemos cambiar el nombre de la ofrenda, de todas maneras, de haberlo cambiado, no queda descalificado e invalidado la ofrenda. Es decir, nosotros vamos a continuar con todo el proceso y vamos a explicarlo más claramente. Era, por ejemplo, una ofrenda de olá. Cuando la presentamos en el Bet HaMikdash, quien la degolla para shelamim, con otro nombre, ¿sí?, de ofrenda. Si bien esto no está en regla y no es correcto lo que hizo, de todas maneras, la Mishnah nos enseña que esta ofrenda no quedó arruinada y no necesitamos quemarla en el Bet HaSerefá, en el lugar donde se queman las ofrendas invalidadas, sino vamos a continuar con todo el proceso normal, como si no pasó absolutamente nada. Van a recibir la sangre, van a transportarla, van a salpicarla, van a quemar los miembros que hay que comer sobre el Mizbeach, van a consumirla si corresponde consumirla, queda igualmente habilitada. Es verdad, el dueño que le había donado no cumplió con su obligación, va a tener que reponer con otro animal, pero el punto que nosotros estamos destacando ahora no es con respecto a la obligación que le queda al dueño. Estamos hablando con respecto a la ofrenda en sí misma, si quedó válida y tenemos que terminar el proceso o no. Entonces, si nosotros decimos que Shinui Kodesh Dame Umachshirle, aquí también el haber alterado el nombre de la persona, del dueño, es lo mismo que cambiar el nombre del animal y va a ser kasher, o no, o quizás no funciona de esa manera. Amarra papá, dijo la papá, Amrita le llamata Kameh de Rabá. Yo planteé esta duda, este interrogante delante de Rabá y le dije mi exposición como yo entiendo que debe ser. Oír Veshinui Kodesh poslo bismanno, Veshinui be'alim poslo bismanno, ya que en el 14 de Nisan, propiamente dicho, el cambiar el nombre del Korban, es decir, el 14 de Nisan, cuando yo debería haberlo hecho para Korban Pesach, si yo altero su nombre y lo hago para otra finalidad, para otra ofrenda, poslo, lo hace inválido y hay que ir y quemarlo, ¿está bien?, en donde se queman todas las ofrendas que quedaron inválidas. Y también el cambio del nombre, el 14 de Nisan, si yo no lo hago limnuyam, no lo hago para los que estaban alistados para el Korban Pesach, tampoco, es también un inconveniente y queda invalidado por completo el Korban. Entonces, yo voy a hacer un paralelismo. Ma shinui kodesh sheposlo bizmano, ma chshiro leachar zemano. Así como el cambio de nombre
el 14 de Nisan es un inconveniente, invalida. Pero pasado el 14 de Nisan, ya no invalida más, como acabamos de explicarlo. Así también el cambio de nombre en los dueños, así como en el 14 de Nisan invalidaba, pasado el 14 de Nisan no invalida. Eso fue el planteo que yo le dije que me parecía lógico. De Amarli me dijo a mí, no señor. Y Mamarta Beshinui Kodesh, Sheken Pisulo Begufó. Hay, para marcar, aparentemente, 4 diferencias entre cambiarle el nombre de la ofrenda o cambiar al dueño. Cuando nosotros hablamos de cambiar el nombre de la ofrenda, dice aquí la Gemara, Mamarta Beshinui Kodesh, si tú estás haciendo ese análisis y que cambian, varían esas leyes al cambiar el nombre de la ofrenda, eso es Sheken Pisulo Begufó. El inconveniente y el problema es en el Corbán. No es un problema en la persona, estamos haciéndole un problema a la ofrenda. Cambiamos la esencia de la ofrenda. No, de Arda Abodot. Y de hecho, el problema del nombre de la ofrenda se da en cualquiera de las 4 abodot, de los 4 servicios que siempre venimos nombrando: el degollado, recepción, transporte y salpicado de la sangre. En cambio, cuando nosotros hacemos Shinui Be'alim, cambio en el nombre de la persona, del dueño, ese inconveniente existe solamente en la Zerikat Hadam. Es un inconveniente que se va a dar, como vamos a ver más adelante, solo al momento del salpicado de la sangre. Porque la sangre, al ser salpicada, es la que viene a lejaper. El pasuk dice: yo entregué la sangre para ustedes para limpiarlos de sus faltas. La Zerikat Hadam, el salpicado de la sangre, es el factor determinante para limpiarle el problema y solucionarle el inconveniente al dueño. No el degollado, no la recepción de la sangre, la Zeriká. Una persona que hizo la shejitá de Reubén para Shimón solamente, o la recepción de la sangre de la ofrenda de Reubén para Shimón, no es inconveniente. El inconveniente funciona de otra manera. Yo degollo la sangre, degollo el animal, para salpicar la sangre para otra persona. O yo recepciono la sangre para ser salpicada para otra persona. Ahí es donde está el inconveniente. El inconveniente es el salpicar la sangre para otra persona. También nosotros, cuando hablamos aquí de haber cambiado el nombre del dueño, estábamos hablando que degollamos, en vez de Reubén para Shimón, la intención es degollar para salpicar la sangre para Shimón en vez de para salpicar la sangre de Reubén. Pero siempre tenemos que hablar del salpicado de la sangre. No hablamos puntualmente de la shejitá, el degollado en sí mismo. Por eso dice que esta es otra diferencia importante que hay entre cambiar el nombre de la ofrenda o cambiar al dueño. Y el cambio de la ofrenda se da en los 4 servicios por sí mismos. También tenemos ese inconveniente incluso luego de la muerte de su dueño. Si una persona separó una ofrenda, por ejemplo, de Olá, una ofrenda íntegra, y murió, el hijo tiene la obligación y la responsabilidad de traer aquel animal que dejó separado su padre y llevarlo como ofrenda. Y de hecho, si no lo hicieron correctamente, va a tener que traer otro animal. Por lo menos, si el padre dejó más animales, va a tener que tomar otro animal y reemplazarlo para que lo hagan correctamente. Si la ofrenda que dejó el padre, como dijimos, era una olá y la acercaron como shelamim, entonces el hijo toma otro animal que dejó el padre y lo lleva como olá, como corresponde. Y el inconveniente de cambiar el nombre de la ofrenda es aplicable tanto a ofrendas particulares como a las ofrendas del tzibur, del público.
todos tienen ese mismo inconveniente. Tomar Shinui Be'alim, y tú quieres compararlo y decir que apliquemos las mismas leyes a el cambio de dueño de Empisul Begufo, que ahí el inconveniente no es en la ofrenda, nosotros no cambiamos la esencia de la ofrenda, estamos hacia quién va dirigida, para quién, pero no cambiamos la esencia del animal. Ve'eno be'arda abodot, no se aplica en los 4 servicios como acabamos de explicar, se concentra siempre en la zerika, en el salpicado de la sangre. Ve'eno le'achar mitá, y tampoco es un concepto que se pueda manipular luego de la muerte de la persona. ¿Cómo vamos a hacer Shinui Be'alim, cambio en la titularidad de la persona, cuando la persona esa ya falleció, ya está muerta? Ve'eno be'sipur que vaya a ir, y tampoco es aplicable al público, porque si es un korban sipur, si es una ofrenda que pertenece a todo el sipur, cualquier persona, para la persona que lo querramos hacer, va a ser parte del público. Nunca vamos a dejarlo fuera de la persona que tendría que hacerlo. Entonces, de Tarté Lavdavka, y si bien de las 4 diferencias que yo marqué, hay 2 que no son quizás específicamente relevantes y son discutibles, y la misma Gemara explica cuáles son las que es posible discutir. Tarte mía davka, pero 2 sí son claramente diferencias y marcan algo sustancial. De Maishena Shinui Be'alim de lo de Pisul Begufo. ¿Cuáles son las 2 que son perfectamente refutables? ¿Cuál es el inconveniente que nosotros dijimos que no es Pisul Begufo? ¿Por qué nosotros decimos que cambiar a la titularidad no es un inconveniente en la ofrenda propiamente dicha? De Pisuló Mahashaba Be'almahi, ya que aquí al animal no le cambiamos absolutamente nada en todo su procedimiento, en su forma de degollarlo, en su forma de salpicar. Lo que es físicamente y técnicamente hablando, hicimos todo correcto, todo perfecto. Es un problema solamente en la intención, con la finalidad para quién lo estamos haciendo. Entonces por eso no consideramos que es un problema en el animal propiamente dicho. También, al nosotros querer alterar el nombre del Corbán, en la práctica no hay ningún cambio físico, ningún cambio en el accionar. También es algo solamente en nuestro pensamiento y nuestra intención. Entonces podemos perfectamente decir que tampoco es Pisulo Begufo, tampoco es un inconveniente en la esencia y en el animal, porque al animal no le alteramos absolutamente nada. Entonces, en ese aspecto podríamos decir que el detalle de Pisulo Begufo, que no comparemos el cambio de nombre con el cambio de titularidad, no sería correcto marcar esta diferencia, porque ambos son cosas de alguna manera abstractas y ajenas y externas al animal propiamente dicho. Ve tú, el concepto que no hay cambio de titularidad post-mortem tampoco es 100%. Nosotros de hecho encontramos que la Pinhas, el hijo de Rabamé, él dijo que sí existe cambio de titularidad, incluso posterior a la muerte de la persona. Existe también ese inconveniente, ya que el nombre del dueño queda de alguna manera vinculado con el animal, incluso luego de que él se haya ido de este mundo. De hecho, él dijo claramente que si Reubén murió y nosotros estamos llevando el animal y lo llevamos en nombre de Shimón, se va a tener que traer nuevamente otro animal en nombre de Reubén, el difunto. Entonces, en esos 2 aspectos, en Shinui Begufo es un cambio en el cuerpo del animal y que no es aplicable posterior a la muerte de la persona, no podemos decir que son diferentes, pero Tarté, Miat, Dav, Canino. Pero las otras 2 diferencias que marcamos sí son perfectamente reales
En el público hay problema de cambiar el nombre, no hay problema de cambiar la titularidad, ¿está bien? Y también tenemos la diferencia que este es aplicable en los 4 servicios y el cambio de titularidad es solamente aplicable en el salpicado de la sangre. Entonces, no considero que podamos comparar una situación con la otra. Ela Amar Rabá, si nos dijo Rabá, Pesach, Sheshacható Beshiar y Mot Hashanah. Volvamos a la duda original. Un Corbán Pesach que nosotros, el resto del año, no el 14 de Nisan, lo estamos degollando Beshinui Bealim, con cambio de titularidad, Naasá que Mishe'en lo Bealim Bisman no, Upasul. Va a ser similar a el Corbán Pesach que se hace el 14 de Nisan, que si le cambiamos la titularidad queda invalidado por completo, también en el resto del año va a quedar invalidado por completo y vamos a tener que quemarlo y, en el caso que corresponda, traer uno nuevo para reemplazar este otro que fue hecho incorrectamente. Así es entonces la conclusión que trae aquí la Gemara. Ahora bien, vamos a continuar con una nueva Mishnah que sigue analizando el degollado del Corbán Pesach. En la primera Mishnah que comenzamos a analizar el tema aquí del degollado del Corbán Pesach, vimos el punto determinante que tiene que estar degollado y también la recepción, etcétera, las Arba Bodot, que tienen que estar hechos los 4 servicios en nombre del Pesach. No podemos mezclar el nombre de ningún otro Corbán en ninguno de los 4 servicios. Incluso si 3 hicimos bien con nombre de Pesach y uno con nombre de Shelamim o de otra ofrenda, ya dijimos que queda completamente invalidado. Ahora nos agrega un nuevo dato que lo estuvimos analizando en el ida y vuelta de la Gemara. Nos dice así: fue degollado, y aquí ya aclaramos que el inconveniente es solamente en el momento del degollado. Lo degollaron para los dueños, pero Shelo Leochlad, son dueños que no pueden consumirlo. Era un grupo de ancianos, bien, que se encontraban, si quieren, en un asilo. Ninguno de ellos tiene la capacidad de poder masticar la carne. Formaron un grupo y compraron un corderito para Pesach. El que lo degolla para ellos. Son el grupo correspondiente, son los dueños. De todas maneras, al ser que lo principal del Corbán Pesach es el consumo, el Corbán Pesach tiene como finalidad ser consumido. No viene a expiar ninguna falta, etc. Entonces, necesitamos que realmente lo puedan consumir. Y si al momento del degollado exclusivamente fue degollado para esas personas, pero que no pueden consumirlo, no es válido. O en otras instancias lo hicieron para otro grupo, no para el grupo original, es decir, para otros dueños, también queda invalidado. La aredim velatemeim pasul. E incluso si son los dueños y pueden físicamente consumirlo, pero tienen un problema técnico, están impuros o están incircuncisos, incluso que la falta de circuncisión no es hecha con mallicencia, está hecha correctamente. Tuvo hermanos que, Dios no permita, fallecieron por la circuncisión, donde se prohíbe entonces circuncidarlo incluso a él, no importa. Está prohibido, la Torah dice, todo incircunciso no puede consumir de la ofrenda de Pesach. Entonces, por más que físicamente sí están capacitados para consumirlo, al ser que están impuros o incircuncisos, y eso los inhabilita para consumir, es lo mismo que haberlos degollados para gente que no pueda comerlo y queda invalidado. Pasul, la arenim la temeim pasul. Ahora, esto es cuando fue netamente gente que físicamente no puede consumirlo, o fue hecho completamente para otros dueños, o para gente impura y incircuncisa, pero de manera completa. Todo el grupo estaba incorrecto. En cambio, leochlab es leochlab. Para personas que pueden consumirlo y no consumirlo. En el grupo había
quienes podían consumirlo y quienes no. Libnu Yab es lo Libnu Yab, para parte del grupo y parte fuera del grupo. Lemulim Belaredim, para circuncidados e incircuncisos. La Tembeim la Teorim, para puros e impuros. En todos los casos que haya mezcla, parte que sí pueda y parte que no pueda, y se podría combinar en sus distintas formas, puede ser para impuros e incircuncisos y circuncidados también, etc. Pero siempre que haya alguno que corresponda al grupo, o siempre que haya alguno que pueda consumirlo, kasher, esta ofrenda va a ser kesherá. Shaható kodem hatzot pasul. Ahora, un inconveniente en el tiempo. Si anticipamos el degollado del animal el 14 de Nisan antes del mediodía, también queda invalidado Mishum Shenemar Ben Arbaim. El pasuk dijo en el atardecer. El atardecer, como estudiamos al comienzo de este capítulo, es a partir de la 6:30. Shaható kodem netamid kasher. En la primera Mishnah del capítulo estudiamos que el orden correcto era primero la ofrenda vespertina diaria y luego la ofrenda de Pesaj. A eso nos enseña Shaható kodem letamid. Si por aquellas casualidades lo degollaron previo a la ofrenda vespertina, kasher, eso no lo descalifica. No está correcto, pero no lo descalifica. Y la conducta correcta a seguir sería: espera, has cometido un error, no salpiquen la sangre, retengan la sangre, que una persona vaya revolviéndola para evitar su coagulación y endurecimiento, y entonces no se podría después salpicar. Entonces lo vamos a retener, que una persona se quede revolviendo la sangre, que hagan el proceso de la ofrenda vespertina del Tamiz Shel Ben Arbaim y luego que continúen con la de Pesaj, llevándolo y salpicando su sangre. Esa es la manera correcta de obrar ante esa falla y error. Veim Nizrak Kasher. De todas maneras, si se dieron cuenta luego de haber salpicado la sangre, es decir, que degollaron y salpicaron la sangre del Pesaj, todo antes que se haga la ofrenda vespertina, igualmente es kasher, igualmente queda apto. Hasta aquí lo que dice la Mishnah. Vamos a comenzar, como es de costumbre, con su análisis. Tanu Rabbanan, la Gemara nos trae en la Tosefta, que amplía un poquito más este concepto de nuestra Mishnah. ¿Cómo sería no para comensales? Son sus dueños, pero que no pueden consumirlo. Leshum Jole o Leshum Zaken. Por ejemplo, si su dueño era un enfermo o era una persona anciana, el enfermo a veces no tiene fuerza para comer, o el anciano no posee los dientes, eso sería para sus dueños, pero que no pueden consumirlo físicamente. ¿Qué es Shelo Limnu Yab? ¿Cómo sería no para los que se alistaron? Se formó un grupo para este corderito de Pesaj y él lo ofrendó pensando y expresando que era para otro grupo de personas. Estas cosas descalifican por completo al Korban Pesaj. ¿De dónde se aprende este concepto? De Tanu Rabbanan, porque tenemos estudiado en la Beraitá, en aquella fuente externa, el pasuk. Cuando nos habla con respecto al Korban Pesaj, nos dice Bemichsat Nefashot. Van a degollar el Korban Pesaj Bemichsat Nefashot. Bemichsat es a la cantidad. Melamed, Shena Pesach Nishhat Ela Libnu Yab. Nos está indicando el pasuk que debemos degollarlo para los que se enumeraron y fueron contados para esta ofrenda de Pesaj específicamente. Yajo Shahato Shelo Libnu Yab que obera la mitzvah de kasher. Es posible que si le hicimos el degollado para otro grupo, estuvimos en falta, no cumplimos con la orden original, pero que no lo invalide. Hay muchas situaciones que a priori deberíamos hacerlas y si no las hicimos, estuvimos en falta, pero no arruina y no descalifica lo hecho. Quizás aquí también funciona de la misma manera. Tamuromar de Mechsat Tajosu.
Sobre eso el pasuk dijo, nuevamente, tajosu, ahora se volvió a repetir. Hakatuv, shina alav leakev. Hay una regla muy importante en todo lo que es referente a las ofrendas. Si el pasuk repite la misma orden o el mismo concepto dos veces, nos está indicando que es indispensable y que de no hacerlo queda completamente descalificado. Y esto es lo que pasó aquí. El pasuk volvió a repetir Mixat y Tajosu. Dos veces nos habló de la cuenta, la cantidad. ¿Por qué reiteró dos veces la cantidad? Para decirnos que es indispensable. Rebbi Omer y Rebbi agrega explicación a lo que está diciendo aquí la verdad. No viene a discutir, sino viene a agregar comprensión. Lashon sursiu. Esto es en el original en arameo. La traducción de la palabra. Que Adam Shomer la Javeró Kosli Taleze. Como aquella persona que en arameo le dice a su compañero, degolla para mí este corderito. Lo que la Gemara está buscando es, si bien está escrito Mixat y Tajosu, que habla de las cantidades, pero no está especificado que el punto de la cantidad es en el momento del degollado, que el factor determinante, el detonante del problema es para otras personas en el momento del degollado. A eso Rebbi complementó la información y nos dijo que la palabra tajosu y mixat en el arameo antiguo quiere decir degollar. Entonces el pasuk hizo un juego de palabras, nos habló de la cantidad en aquella expresión que se interpreta en arameo también como degollado, para indicarnos que el detonante de hacerlo para las personas, para los que fueron enumerados y contados, debe ser hecho en el momento de la shechita, del degollado. Ashkehan shelo limnuyam, shelo leochlav menalal. Hasta aquí tenemos el punto de que debe ser hecho para los que estaban alistados. Shelo leochlav, para aquellos que no puedan comerlo. ¿De dónde nosotros aprendemos? Aquí hablamos de la cantidad. Es verdad, tiene que ser hecho para el grupo, no para otros. Pero nuestra Mishnah también nos dijo que incluso si ese grupo debe ser que puedan consumirlo. ¿Eso dónde está escrito? Amarquerá, a eso dijo Pasuk, Ish lefi ochlo tajosu. Itkash ojalin lebnuyin. El Pasuk dijo, un hombre lefi ochlo, de acuerdo a lo que él consume, pueda masticar y comer, van a degollarlo. Quiere decir que el Pasuk me habló del tajosu, que dijimos es la cantidad, y quiere decir también degollado, y me dijo lefi ochlo, de acuerdo a lo que pueda comer. Entonces el pasuk me está poniendo a la par el tema de la cantidad con el tema de comerlo en el momento de la shechitá. Los tres conceptos conjuntamente. Itkash Ochalim Levin comparó la Torah el consumo, o mejor dicho, los consumidores, con el grupo y el alistado, para enseñarnos que van de la mano uno con el otro. Y así, como debe estar degollado para sus dueños, debe estar degollado para consumo. Y si son personas que no pueden consumirlo, entonces este corbán, esta ofrenda va a quedar descalificada. Y esa es la fuente de las dos órdenes, ¿sí?, que fueron mencionadas en nuestra Mishnah.